Hola, buenas tardes. El día de hoy estamos con la doctora Sandra Anchombo Pavón, quien es doctora de Filosofía por la Universidad Panamericana, profesora de Ética, Filosofía Social y Antropología en el Instituto de Humanidades y también maestra de Justicia y Derechos Humanos. Es autora de La persuasión del bien y la palabra, retórica y filosofía moral en los antiguos mexicanos y percepciones sobre la discapacidad en México. Y pues hoy estamos aquí con la doctora para platicar un poquito sobre los derechos de los animales. En primera, muchísimas gracias por Al acompañarnos. contrario, muchas gracias por Gracias, invitarme. Gracias, Vale. no a usted. Y pues bueno, creo que la mejor pregunta con la cual podemos empezar es ¿qué son los derechos en general? Digo, creo que es una plática un poco difícil, muy discutida, Ujú. también hasta eso controversial, pero para usted, ¿cuál es la pauta que nos daría para empezar? Para hablar justo de este tema, Vale, creo que eh, pues habría que hacer unas distinciones un poquito más finas, a lo mejor, ¿no? No hablar solo de derechos de los animales, sino qué derechos tienen y qué animales tendrían esos derechos, porque hay diferentes posturas, ¿no? No todo el mundo piensa igual, pero en general la idea es que no todos los animales son iguales. Por ejemplo, Sue Donaldson, que es una investigadora que se dedica a este tema justamente, dice que algunos animales tendrían que tener los mismos derechos que los ciudadanos. Y el tema es territorial, ¿no? Viven en este territorio, no hay otro territorio donde puedan hacer la vida, pues según su forma de ser o su naturaleza, si quieren, la tienen que hacer con nosotros, pensando, por ejemplo, nuestro perico, nuestro perrito, nuestro gatito, y entonces tenemos que considerar sus intereses como si fueran ciudadanos, Okay. pero no de todos los animales. Si son animales peligrosos, animales poco carismáticos, liminales, como ella dice, pues no, nadie quiere ratas o cucarachas, no, pues queremos Claro. a nuestro gatito, ¿no? Sí, sí. Y luego, por ejemplo, hay otros autores que hacen distinciones entre animales, como Tom Regan, según sus capacidades de memoria y planeación futura. Él dice que los animales que debemos tener en mayor consideración son aquellos que pueden planear más de un año. O sea que si tenemos Okay. animalitos que viven poco o que pueden tener poca capacidad para recordar, que no tienen estas posibilidades, pues no debemos considerarlos igual que otros que sí, ¿no? Entonces los primates, por ejemplo, merecerían un trato distinto porque tienen un valor distinto que otros animalitos como pues a lo mejor los insectos, ¿no? Y hay otro tipo de distinciones como las que hace Peter Singer, que dice que lo que deberíamos pensar más para no maltratar y para no eh, pues equivocarnos, ¿no? En el trato hacia los animales, lo que debemos considerar es si sienten, si son sintientes y qué grado de sensibilidad tienen. Entonces, si son pequeños crustáceos, pues no pasa, no es tan feo pues que los comamos, ¿no? Ah, Como si matamos a un cerdito y luego nos lo comemos. Entonces depende qué animales. Y ok. luego la pregunta que tú me hacías, que ya te empecé diciendo otra cosa, perdón, No se no, pero tú ya preocupe. me conoces, entonces vamos a llegar en algún punto a donde quieres. ¿Qué derechos también? Por Mm, ejemplo, los derechos humanos, desde mi punto de vista, son para humanos, pero no todos piensan igual, ¿no? Hay gente que piensa que las personas morales, o sea, las empresas, por ejemplo, sí, tienen derechos también. humanos. Yo no estaría de acuerdo. Saludos a mis amigos que piensan que sí, pero, por ejemplo, los animalitos, pues no tendrían derechos humanos. A mí me parece una cosa bastante obvia, ¿no? Que si Sí, nosotros serían tratamos derechos de de animales, ajá, sí, sí. tendríamos que pensar en sus propios derechos y tendríamos que hacer distinciones más finas, Mm, creo. Pero, pues sí, los derechos humanos son para los humanos. Ahora, ajá, eh, creo que hay muchas cosas que hacemos pues con poco cuidado cuando pensamos en este tema o escribimos o hablamos de este tema porque lo estamos pensando apenas, ¿no? ujú, No tenemos mucho tiempo pensando, ¿cuál será el trato moralmente correcto para los animalitos o este tipo de animales? Podemos tenerlos amarrados, podemos comerlos, pero ¿qué pasa si no lo hacemos? ¿Qué pasaría si tuviéramos por ejemplo, plagas de, pues no sé, animales feos, ¿no? Que no nos gustan, ujú. murciélagos o ratas,
¿Y qué pasa si tenemos conejitos preciosos por todos lados cerca de nosotros? O sea, no es lo mismo y apenas estamos dándole vueltas a estas cosas, ¿no? Eh, pues yo te diría eso para empezar. No me Ok, gusta contestar contundentemente, tú ya sabes también eso, porque lo que creo que hay que hacer es pensarlo más, ¿no? Seguirnos ok. preguntando. Bueno, y sobre esta línea, ¿los derechos serían inherentes de ellos, de Mm. los animales, o más bien, creo que, por ejemplo, hay una postura que dice, más bien es una racionalización del humano, Ujú. en donde nosotros estamos entre otorgándoles o imponiendo ciertas limitaciones para los mismos humanos de respetar como si fuera cierta propiedad. Ujú. Pero como dice usted, también está el otro lado de que ciertos animales tendrían ciertos derechos específicos a ciertas características, Ujú. entonces esos derechos los podríamos considerar como inherentes, así como nosotros los tenemos, o de dónde salen. Me parece muy buena pregunta, ¿vale? Como siempre. Es que es mi alumna, entonces también en la clase hace buenas preguntas. Eh, yo estaba pensando mientras te escuchaba en este autor que se llama Michel Onfray, que es un hedonista. Creo que a él no le molesta que le digan hedonista, pero bueno, Okay. le gusta el placer, como, ¿no? Los Ustedes ya hedonistas. saben. Entonces, él dice que lo que estamos haciendo mal es que humanizamos a los animales y animalizamos a los humanos. Y ahí puede que tenga razón, ¿no? Esto ya no lo dice él, pero es una reflexión común, por ejemplo, sobre el veganismo. Mm. ¿Qué tanto ser vegano es un tipo de antropocentrismo hedonista, ¿no? Esto de darle características humanas a algunos animalitos y pensar por ellos o atribuirles ciertos intereses o sentimientos que no sabemos realmente si tienen, o que al momento, por lo menos como estamos ahora, no sabemos si tienen, no tenemos cómo indagar, ¿no? Mm. Podemos hacer como sí, o podemos medio darnos una idea, ¿no? Sobre todo en ciertos casos, yo sé lo que le gusta a mi perrito y lo que no, ¿no? Sí, sí. Pero hay otros casos en donde no es así. Y luego las cosas se complican más, tú lo dices muy bien, o sea, está ahí en tus intuiciones, depende de muchas cosas, de las circunstancias, por ejemplo, animales que viven en la ciudad, ¿no? Animales, por ejemplo, que están en un hábitat que no les corresponde, animales que están en los zoológicos o animales que viven en la, no sé, en una comunidad originaria. Mm. Son todas circunstancias muy distintas, ¿no? Pero sí hemos empezado a pensar mucho más a fondo en el tema de los animales hace poco, aunque ya seguro les habrá explicado su maestra de Derecho Romano. Desde entonces se pensaba, ¿no? ¿Qué eran los animales y qué estatus tenían, ¿no? Sí. Y también en la cultura griega tenemos muchos casos de filósofos pensando en los animalitos, como Pitágoras, por ejemplo, que sí pensaba las personas, los seres humanos que no comían animales, tenían una mayor altura moral que otros, por ejemplo, ¿no? Esto lo estudia Leticia Flores Farfán, tiene un libro muy bonito sobre los filósofos y los animales. Entonces, pues los cambios han sido radicales en los últimos tiempos. Dice este mismo autor, Michel Onfray, que es especialmente importante desde Darwin, que empieza a confundirnos con que si somos o no somos animales, qué tanto la frontera es, Muy pues eso no chiquita. es, Sí. ¿no? Ajá, sí, sí, son nuestros primos, los orangutanes y no los chimpancés, ¿qué significa eso? Entonces Mm. empezamos al finales de 1800 a estar muy confundidos, aunque hay muchas referencias a qué debemos hacer o cómo tratar a los animales, por ejemplo, en la Biblia, ¿no? O sea, lo que hay que hacer es ponerle nombre a la creación y dominarla y tal. Dominarla muy probablemente en un sentido de cuidarla más que de explotarla, que esto es algo moderno, ¿no? Pero desde ahí, desde Darwin nos confundimos más, dice Michel Onfray. Bueno, puede ser, ¿no? El caso es que ya es más complicado pensar si ya no son cosas, ya no tenemos que preocuparnos, por ejemplo, en el sentido del derecho que a ustedes les interesa, ¿no? Si es mi propiedad y tengo que proteger al animal como mi propiedad o si tengo que hacer otra cosa con él. Luego, tal vez antes ya había reflexiones sobre
no maltratar a los animales. Kant, por ejemplo, hace reflexiones sobre esto, pero pensando en que se vuelven maltratadores los que maltratan a los animales. Y eso está muy mal, porque entonces generamos estas actitudes o estos hábitos de maltrato y estas personas pues se pueden volver crueles o de hecho se vuelven crueles o empiezan a hacer cosas horribles en la sociedad con los seres humanos, con las personas. Pero el valor intrínseco es de las personas, las que merecen respeto, las que tienen dignidad, a las que hay que proteger son las personas. Por eso no queremos que haya maltratadoras, por eso no queremos que maltraten a los animalitos, no por proteger al animal estrictamente. Ajá. Entonces sí hay como varios caminos, ¿no? Si ya no son cosas o propiedades, parece que no debemos considerarlos como cosas. Aunque no está de más pensar muy bien si sí queremos que puedan ser nuestra propiedad, porque si, por ejemplo, son considerados ciudadanos, como quiere su Donaldson, y entonces ya no son nuestra propiedad estrictamente, sino que nosotros pues estamos en una condición como más análoga, ¿no? Entonces mi perro y yo podríamos empezar a tener también otros cambios. Por ejemplo, que no nos dejaran pienso yo siempre en esto, ¿no? En las comunidades originarias, hacer intercambios de animales, ¿no? O que yo pueda a lo mejor tener mi propio alimento y que no venga de algo, pues que sea, pues no sé, un producto industrial, ¿no? Creo que por ahí hay unas preguntas interesantes o ciertas intuiciones que hacer, ¿no? Entonces, si no es cosa, si no es solo propiedad, a lo mejor hay que ver, pues, qué derechos tienen o por qué no debemos maltratarlos. Y aquí viene la otra cosa que te preocupaba, ¿vale? Si tienen un valor intrínseco o no. Y es un tema también muy complicado, porque de lo que nos estamos preocupando es del orden que tienen todas las cosas, ¿no? Las plantas, los animales y las personas, quizás todo el universo si quieren. Entonces a lo mejor se nos reacomoda todo y ahí hay que pensarlo muy bien. ¿Quién es el ser humano? Es una pregunta también radicalmente importante para ver qué hacemos con el derecho, ¿no? ¿Para quién estamos legislando? ¿Para quién estamos regulando esto? ¿Qué es lo que nos importa? Y si los animales también nos preocupan, no solamente como por si tienen o no tienen personalidad jurídica o son propiedades, sino si tienen estatuto moral, ahí vamos a encontrar otro tipo de exploración sobre el tema, ¿no? Y yo creo que sí tienen un valor, por supuesto, los animales, ¿no? Ahora, no es tan fácil saber cómo explicarlo, porque lo que está en juego también es distinguir, pues, por qué no son seres humanos, por qué no son animales como los humanos, por qué los seres humanos tienen una dignidad, lo que a Kant le preocupaba, ¿no? Tienen un valor irrestricto, intrínseco, que no, pues no tienen precio y no son intercambiables. Pero esa dignidad es solo de los seres humanos y no es algo que se pueda agradar, no se puede jerarquizar. Nussbaum, cuando habla de este tema, que a ella le interesa mucho, Marta Nussbaum piensa pues en los derechos de los animales y habla de los animales no humanos y de los animales humanos. Hace esta frontera menos... como tajante. Ajá, exacto. Ella lo que dice es que habríamos de ver qué valor tienen los animales y eso les daría cierta dignidad. Aquí el peligro que muchos ven es que entonces parece que estamos gradando la dignidad. Y entonces, por ejemplo, si tienes mayores capacidades, si tienes más memoria, si tienes una capacidad de una racionalidad más compleja, tu dignidad es más, pues de un grado mayor, por decirlo así. Y si no, pues eres un animalito un poquito más limitado en tus capacidades, que logra hacer poco. ¿Comparado con quién? Pues generalmente con los humanos, ¿no? Sí. Si tiene capacidad de usar herramientas o si tiene capacidad de cierto lenguaje, pues parece que tiene una mayor importancia o un valor más grande. Y ahí corremos el riesgo de jerarquizar también a los seres humanos. Si tienes menos capacidades, pues parece que te pareces más a los animalitos, ¿no? Sí. Hay una artista que se llama, si no me equivoco, se llama Sonaura Taylor, pero me puedo equivocar. Pueden preguntar a sus gadgets y les van a ayudar para saber. Ella
dice, ella vive con discapacidad, ella dice que se parece más a los animales y que toda su vida la compararon con animalitos. Por ejemplo, que iba al kinder y le decían que se movía como un changuito y luego le decían que tenía las manos como un animal marino y ella realmente no se molestaba mucho, pero no sé si iba al kinder o estudiaba en casa, fíjense, no sé, no es relevante, ¿no? Pero ahorita pensé, pero cuando era pequeña, quise decir, cuando era chiquita. Sí. Y entonces, aquí la cosa es que empezó a reflexionar sobre este tema, sobre la discapacidad y sobre todo sobre ciertas condiciones y cómo ella se sentía más cómoda estando más cerca de los animales que de las personas incluso. Imaginándose incluso haciendo esta reflexión intelectual, ¿eh? No crean que solo pues, porque le gusta abrazar a los animalitos abrazables, sino porque pensaba que sí, en efecto, ella estaba mucho más en contacto con su animalidad, ¿no? Entonces, el abanico de problemas filosóficos es riquísimo, ¿vale? Sí, es muchísimo, porque justo algo de lo que menciona que, o sea, esta parte de hasta dónde puedes jerarquizar algún valor, algún derecho, los humanos. Entonces, si estás en coma, no tienes derechos, si tienes alguna discapacidad, algún trastorno tampoco, dormido. O sea, hay muchísimas cosas que se van mezclando y también está la otra parte de, bueno, y si los animales sí tuvieran derechos o ciertos animales tuvieran derechos, también tendrían obligaciones. O sea, también creo que esa es otra Sí, parte ese es muy un tema muy interesante de interesante. que al final con un derecho vienen ciertas limitaciones y responsabilidades, obligaciones para contigo mismo, con otras personas, con la propiedad, con lo que esté alrededor de ti. Entonces, a los animales, al conferirles derechos inherentes a ellos, si hay alguna parte ahí que dijera, bueno, también tienen que tener cierta, ¿qué? O sea, ¿cómo se lo puede atribuir? Cuidado, sería más bien de los dueños. También creo que ahí está muy interesante. Está muy interesante. Yo pensaba ahora que decías esto, ¿vale? Que probablemente también haya pues, que pensar si son conscientes de sus derechos, ¿no? Que es una Sí, crítica que también. se puede hacer. Por ejemplo, que se le han hecho a Will Kimlicka y a Sue Donaldson sobre su texto que se llama Zópolis, algo así me parece, es que no me voy a acordar, pero bueno, Zópolis me parece suficiente, no me acuerdo del subtítulo. A ver, este vínculo entre derechos y obligaciones, pero la conciencia de tus derechos, Es lo que ¿cómo, te... cómo vas a ejercer, no? O cómo los vas a hacer justiciables si ni siquiera sabes. Y acá también hay otra cosa interesante, ¿vale? Que es que nosotros mismos estamos confundidos sobre nuestros propios derechos humanos. Si dependen de la dignidad, si dependen de las necesidades, ¿no? Esto que discutimos en Sí. clase, o si también pueden responder a nuestros deseos, por ejemplo, ¿no? Esta crítica que ya habíamos también platicado en clase, creo que es interesante, si podemos, incluso caprichosamente, desvinculados de la naturaleza humana o de las necesidades, pues digamos, de toda la especie, exigir ciertos derechos, si sí podemos o si no podemos. Entonces, imaginemos que eso, pues lo trasladamos también a la discusión sobre los animales. Yo creo que lo que puede pasar es que pierde bastante sentido la narrativa de derechos humanos y la fuerza de, Sí, de que tiene. esta, pues de estas teorías, ¿no? Y otra cosa había pensado, pero ya se me olvidó. Iba a decir algo interesante ahorita, a ver si me acuerdo. Ok. No te Bueno, preocupes, si no pensamos otra. si no, mientras, Mientras me acuerdo. sí, mientras quería pasar un poquito al tema legal, obviamente con esta parte filosófica, moral, Si no de me vayas a llevar a derechos. un terreno Sí, desconocido. no. Pero, Tú me ayudas. claro, claro. Creo que mucha de la discusión de las personas positivistas, de pues, todas estas doctrinas mucho más formalistas, es en primera que no reconocen, o sea, que no hay ningún código mínimo en México, no hay ningún código, la Constitución que reconozca como tal estos derechos de forma específica. Sí, obviamente está el respeto, cosas como generales y también cosas que
son hasta un consenso social que Ujú. tenemos todos, pero no está regulado. Y es esta parte de si regularlo hace falta, Ujú, si hasta que se regule es que empiezan a existir, ujú, o más bien la misma discusión que hay entre ujú, los derechos humanos. Si cuando te reconocen en la Constitución el respeto a la vida es que se debe respetar la vida, o desde antes ya es algo pactado, o ujú, ya es algo que existe en la naturaleza. ujú. Yo creo que tendría que ser ese tipo de reflexión y Ok, nos falta mucho, sí. mucha discusión, incluso mucho diálogo sobre eso, porque también creo, ¿vale? Y esto me parece que es algo que es interesante y no voy a entrar al terreno de lo legal. No, en lo político se usa mucho como bandera la prohibición. Ya Sí. prohibimos la fiesta de toros. Somos grandes políticos, hicimos muchas cosas por ustedes. Realmente no hicieron nada por nosotros, pero es instrumentalizar, digamos, la causa con fines políticos y creo que eso no es correcto. O vamos a poner, por decir así, un impuesto a tal cuestión, o ya no puede haber animales en los circos y entonces somos, la verdad, nosotros muy protectores, voten por nuestro partido. La verdad es que no. A ver qué pasó con los animales cuando ya no había circos. Se murieron, estuvieron deprimidos, sin comer, fueron, pues sí, fueron sacrificados. Hay que pensar, si queremos una transición, hay que pensar cómo hacer la transición, que es lo mismo que siempre discutimos sobre las utopías, ¿no? O sea, nosotros podemos soñar un mundo en donde convivamos felices con los animales, pero hay que ver cómo vamos a llegar hasta allá. No podemos maltratar a las personas, por ejemplo, para proteger a los animales, Sí, ¿no? sí. No tienen por qué ser cuestiones que sean, que se confronten, pues, ¿no? Pero pasa, es lo que sucede, ¿no? Hay mucha violencia contra seres humanos por defender la causa de los animales, por ejemplo. Pero también hay cosas que no hemos pensado lo suficiente. ¿Qué vamos a hacer si tenemos demasiados animales en algunas zonas o si tenemos pues un desequilibrio, ¿no? De hecho, los animalistas y los ecologistas no se ponen de acuerdo sobre qué es mejor hacer. Entonces, tener el sueño de no maltratar, pero convivir todos, pero a ver, vamos a ver cómo lo vamos a hacer, ¿no? Y hay mucha burla también, ¿no? Por ejemplo, yo he oído, pues, con mala intención, que a un par de amigos veganos les dicen, ay, ¿y qué? O sea, si tú tienes una plaga de ratas en tu restaurante vegano, feliz, ¿no? De convivir con ellas. ¿O qué van a hacer? ¿No van a llamar a control de plagas, no? Pues no, o sea, no Ajá, peleemos sí. así entre nosotros, busquemos soluciones. Si queremos un mundo de determinada manera, también hay que ver cómo vamos a transitar, que eso es algo muy importante, y ahí pues hay que tratar de evitar lo más que se pueda, pues estas discusiones violentas. Pero te iba a decir que yo creo que tú tienes razón, porque creo que para allá ibas, ¿no? Hay que reconocer Sí. lo que ha sido dado y el orden que tenemos. Esto es algo que hay que hacer y a partir de ahí sabremos qué hacer, ¿no? Con los toros de Lidia y con los elefantes del circo. Sabremos también qué hacer con las personas en todas las etapas de su vida. Sabemos también qué hacer con la comida. Y por ejemplo, creo que también sería bueno, en este mismo sentido, pensar más, o sea, hilar más fino, pensar más y mejor cómo vamos a hacer las cosas que queremos, ¿no? ¿Por qué? ¿Y por qué razones, no? Porque, por ejemplo, a ver, yo creo que hay que evitar el maltrato animal que sucede en la industria ganadera, ¿no? O con algunas industrias, pues, que se dedican a los alimentos. Bueno, eso es obviamente todos queremos eso, ¿no? Pero de ahí a prohibir o juzgar desde la superioridad moral a todos aquellos que no Que lo hacen las hagan. prácticas que yo conozco, que yo considero correctas o que yo quiero promover, ahí hay un mundo de observaciones que hacer, ¿no? El veganismo puede ser una práctica cultural respetable, por supuesto que sí, ¿no? Pero habrá personas que no puedan hacerlo por muchas circunstancias. Una de ellas, que es muy inocente, es pues por cuestiones
económicas por vivir, por ejemplo, en la sierra de Guerrero, ¿no? O sea, no sé, por decir algo rápido y mal, pero en esa zona de grises, ¿vale? En todas esas posibilidades en medio tenemos que preguntarnos por qué nos importa eso. No queremos maltratar a los animales, perfecto, eso está muy bien, no hagamos esto. Pero a ver qué tal si pensamos que hay maneras de consumir alimentos que provienen de los animales que no incluyen maltrato, que incluso son, pues son ancestrales y tienen esta dimensión pues sacrificial, ¿no? Como la comida kosher, por ejemplo. Ahí no hay ningún maltrato animal explícito e intencional. Ahí, ¿cuál sería el problema? Bueno, sí. Las personas que defienden que de todos modos hay un problema moral ahí, lo que dicen es que hay un tipo de explotación siempre, porque no se le puede preguntar al animal si quiere o no el sacrificio, ¿no? O sea, si es una víctima porque pues nadie le preguntó y dijo sí, yo. Pero voy a decir una cosa espantosa y va a quedar grabado a la perpetuidad, pero para siempre. Pero hubo un caso de una persona poco peculiar, por no ofender a nadie, que alemán, ¿no? Pues es así, ahí fue, que preguntó a través de redes sociales si alguien voluntariamente, o sea, consentía que él se lo comiera. Y hubo, pues le dije que iba a ser horrible. Hubo varias personas que dijeron, sí, yo, no sé qué, pero se fueron como arrepintiendo, él les hacía pruebas, ¿no? Los llevaba al límite de su consentimiento, por decirlo así, y dijeron, pues, que no. Pero uno dijo que sí, y lo hizo. Sí, lo hizo. Y entonces ustedes pueden investigar porque hay un asunto penal interesante ahí, ¿no? Creo que estuvo, o no sé si puede ser un poco más, pero estuvo muy poco tiempo en la cárcel y la sentencia era bastante favorable, pues. Y se consideró uno de los puntos clave que el consentimiento, pues, era, o sea, que había consentimiento, ¿no? Y pues yo creo que ahí hay muchas cosas que decir donde no vamos a entrar, pero ¿qué pasa con el consentimiento? Tampoco podemos hacer lo que sea con los cuerpos. O sea, ese creo que también es es un argumento débil. El argumento del sufrimiento es el más común. El animal sufre. Entonces, Peter Singer, por ejemplo, dice que es un utilitarista, quiere disminuir el sufrimiento, aumentar la utilidad para la mayoría, pues como muy típicamente, ¿no? Él lo que dice es, bueno, pues tenemos que considerar los animales sintientes y eso sí sé que ha impactado en varias legislaciones, varios cambios, ¿no? En Europa, por ejemplo, se ha cambiado la semántica, ¿no? Entonces, bueno, lo que importa es que sufre o no sufre, yo creo que no. Primero por esta situación también de humanizar y de pensar que sufren como yo, ¿no? O sea, cuando yo veo, ustedes yo creo que ya no vieron esas caricaturas, pero ¿vieron Bambi? O vieron estas, ¿no? Que se muere la mamá y el animal pues sufre, ¿no? Pero también que se llevan a la elefantita de Dumbo, ¿no? A la mamá y entonces el animal sufre. Bueno, pues nosotros hacemos eso con las fábulas, con las caricaturas y tal, pero la cerdita no llora igual cuando se va su cerdito al matadero, ¿no? Que cuando, pues no sé, una madre ve a su hijo en la silla eléctrica o que se va al campo de concentración, lo que quiera. Pues obviamente no, el sufrimiento es distinto. Entonces, hay muchos autores que le han contestado a Peter Singer, bueno, sí, sienten, pero, o incluso, bueno, en otra dimensión, tienen intereses, sí, pero no son hondos, no son profundos, no son complejos, no son capaces de sentir con la misma densidad, con la misma profundidad, no tienen relaciones íntimas de la misma manera que los tienen los seres humanos. Entonces, ojo ahí, ¿no? Entonces sí hay que preguntarnos por qué las cosas, por qué y para qué. Son preguntas clave que siempre hay que hacer, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos molesta mucho? Maltratar, bueno, entonces es una cosa. Nos molesta mucho la muerte o nos molesta mucho el sufrimiento. Bueno, perdón ustedes, pero nadie, ningún animal, ni ninguna persona o ningún animal no humano o humano, si lo quieren poner así, va a evitar el sufrimiento porque la vida incluye siempre eso. Y tratar de evitarlo a toda costa nos va a llevar a cometer otro tipo de injusticias y errores éticos seguro, ¿no? Entonces, habría que pensar profundamente qué es el sufrimiento consentido, distinguir tipos. Siempre
a los filósofos les gusta hacer muchas divisiones, entonces por ahí, ¿no? Y la muerte, por ejemplo, ¿qué diferencia hay entre asesinar, que hay que mucha retórica así, ¿no? Asesinamos a todas las especies, somos horribles los seres humanos, somos asesinos, yo no, tú tampoco, o sea, vamos distinguiendo. A ver, sacrificamos, luego podemos decir que el animal puede morir o que lo asesinamos, también puede ser, si quieres, pero hay un cierto aprovechamiento o también la lógica de la cadena alimenticia. Todas estas son visiones muy diferentes y que habría que, pues también pensar más, ¿no? Pensar más de qué estamos hablando cuando decimos es que somos este tipo de seres tan malvados que asesinamos y los comemos. Nosotros, pues no creo que sea tan así. Sí, sí. En principio, porque además eh, creo que siempre hay que pensar en la responsabilidad diferenciada. No todos tenemos el mismo grado de responsabilidad aquí, ¿no? Por ejemplo, si un niño pequeño consume lo que le dan sus padres, o si, eh, no sé, a lo mejor una persona que está en una situación económica, social y cultural distinta, tiene otros hábitos distintos a los que viven con posibilidades en ciudades, ¿no? Sí. Hay una Sí, hay responsabilidad, muchísimos matices. muchos matices, exacto, y la responsabilidad es diferenciada. Tendemos a generalizar, eso creo que es un grave problema en esta discusión. Justo igual iba para eso y también quiero ir un poquito cerrando, pero creo que esta pregunta es muy importante. O sea, sí, la regulación y también este reconocimiento, otorgar, no sé ni qué palabra usar, pero bueno, en los derechos de los animales debería de ser más bien sentar algunos mínimos, así como nosotros los tenemos, que es un mínimo como muy generalizado justamente porque hay tantos matices que tal vez no se puede encontrar algo en específico y en concreto que vaya dirigido a este grupo, a este grupo y a este grupo, sino más bien como en principio asentar ese mínimo y ya de ahí partir con las demás discusiones sobre, ok, bueno, ahora tenemos la ganadería, aquí tenemos animales domésticos, aquí tenemos animales hasta los de servicio emocional y todo esto. Los que trabajan, sí. Sí, exacto, creo que pues, hay muchísima variación ahorita que tenemos también con la tecnología, seguramente ahí van a estar inventando algo para los animales, o sea, pero se debería de tratar de empezar como concretando o más bien ese mínimo general y ya de ahí partir. A mí me parece que tú tienes siempre buenas ideas y esta es una. Yo creo que un mínimo está muy bien. Okay. Por ejemplo, no los maltratamos, no, Sí, no los hacinamos, no hacemos este tipo de cuestiones violentas, ¿no? O sea, sí. Hay también una cuestión delicada en cuanto a la cultura, ¿no? O sea, hay una tradición milenaria de las peleas de gallo o de las corridas de toro que yo no conozco ni comparto, pero creo que ahí habría que pensar también en esa cuestión cultural. No solamente qué es lo que solemos hacer en la cuestión económica, por ejemplo, ¿no? Pero quitando eso de lado, creo que es bastante sencillo decir, a ver, esto ya no lo vamos a hacer, ¿no? Y creo, ¿vale? Que debemos imaginar hacia dónde queremos ir y cómo sería ese escenario. O sea, ya sabemos qué no quieren. Todos ustedes que vamos a ver, que defienden desde diferentes aristas, perspectivas, caminos, los derechos de los animales, ¿no? Quienes son más profundos o más radicales o como sea, pero todos saben muy claramente que no quieren. Esos son unos límites que están más o menos presentes en las discusiones. Pero, ¿quiénes saben que sí quieren? ¿Qué sí vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer cuando haya pues jabalíes en Barcelona? No sé si supieron, ay sí, la noticia hace unos años que a Shakira la embistió un jabalí en Barcelona porque, ¿no? Como ya están prohibidas ciertas prácticas, pues ya estaban por ahí en la ciudad. ¿Qué vamos a hacer con eso? Tenemos que pensar qué vamos a hacer, ¿no? O qué vamos a hacer cuando haya un desequilibrio por tal y cual, o vamos a seguir esterilizando a todos los animales o no, porque a ellos los esterilizamos y con las personas es un problema muy distinto, ¿no?
vamos a usarlos para solamente fines médicos y ahí sí está bien, pero no para la industria del maquillaje y los jabones, bueno, pues no sé, ¿no? Hay que pensarlo. Yo creo que hay también pues cosas que son muy evidentes, que son muy fáciles de intuir, ¿no? No es lo mismo investigar con ciertos fines que con otros, ¿no? Pues para ver si no sé, si el rímel no sé qué, o si una, no sé, una enzima funciona para curar a no sé cuántos El niños, cáncer. lo que sea. Sí. Hay siempre el cáncer, ¿no? ¿Vale? Pero aquí la cosa es que yo creo que en el camino no nos radicalicemos, eso me parece muy importante, hay mucho discurso de odio por ahí, ni frente a unos ni a otros, que podamos pensar también en avanzar. Ah, eso te iba a decir. Si sabemos ya hacia dónde vamos, entonces podemos ir haciendo cosas. Por ejemplo, Marta Nussbaum dice, todos los seres vivos están buscando florecer, todos quieren planificarse. Ella es neoaristotélica, entonces tiene mucho esta idea de que vamos hacia un fin de perfeccionamiento y todos estamos buscando eso, el tigre y el conejito y el perico australiano y tú y yo, ¿no? Ahora, sí, pero estos caminos a veces pueden ser, pues por lo menos inexplorados. No sabemos qué va a pasar porque nunca hemos vivido así. Siempre los hemos tratado como cosas o como propiedades, los hemos subordinado a nosotros, no hemos tomado en cuenta sus intereses y sus tendencias de perfeccionamiento o sus ganas de florecer y ahora estamos apenas empezando a explorar eso, ¿no? Ahora, yo no voy a saber de estas cosas, pero quienes están pensando también en teorías evolutivas, pues dicen si cambiamos nuestras relaciones, si cambiamos nuestro trato con ellos en general, pues tendremos animales distintos en un rato. Y no ¿Y sé qué pasa? si eso es una película un poco, he visto demasiada ciencia ficción o si puede pasar algo así, ¿no? Sí. Pero creo que yo lo que diría es que la discusión es bastante novedosa, o sea, en el sentido Sí. de que, bueno, tenemos que Seguirle considerarla rascando ahí. como una discusión nueva y calmar un poco los ánimos ahí y hacer más distinciones, que es lo que También, empezamos diciendo, ¿no? O sea, justo. si tienen derechos los animales, bueno, ¿qué derechos? No son humanos, son otro tipo de derechos, por lo menos los mínimos que tú decías. Vamos a ver, no los maltrates, ¿no? Y en ese sentido, pues discutimos, ¿por qué no? Porque ellos tienen un valor intrínseco, porque tú te haces un malandrín cuando estás maltratando a un ser Animales. vivo, como es obvio, ¿no? Porque querrías hacer, los actos crueles te hacen cruel, ¿no? Aristóteles también decía eso y pues es obvio que no queremos Muy personas cierto. crueles en nuestra sociedad. Pero el tema no es, por ejemplo, el consentimiento, como la lógica de la explotación que dice, no explotemos a las vacas, les quitemos su leche, no explotemos a los animales para que nos den todo el tiempo porque no pueden consentir. ¿Qué tal si pueden consentir como en el caso horrible que les conté? Eso es absolutamente inmoral, independientemente que la persona haya querido hacer eso con su propio cuerpo, ¿no? De Y acuerdo. del tipo de negociación al que hayan llegado, no lo sé. Creo que cenaron juntos, es algo terrible. Bueno, ya, no vamos a hablar de eso. Pero Ajá. una vez un alumno en clase discutía con otro, yo estaba con mis palomitas, no, estaban discutiendo porque justo hablábamos de veganismo, ¿no? Y este chico había hecho la transición y bueno, ahora eh, defendía su posición y otro de ellos le decía que, ¿qué tal? Y hablaba en términos de consentimiento y explotación, ¿no? ¿Qué tal si el cultivo de carne lo hiciéramos en laboratorios y así sí se lo comería? Porque tiene un montón de nutrientes y porque tal y cual. Y dijo, no, porque tú extraes esta parte La carne. ajá, sí, Ajá. pues, como la materia, ¿no? Para hacer esta multiplicación y hacer el negocio de la carne y después darlo pensando pues que no conlleva maltrato animal ni explotación Ajá. animal, no pasó por el previo consentimiento del animal, es imposible. Y entonces, muy inteligente, su contrincante en el debate le dice, ¿y qué tal si es carne humana de una persona que lo consintió?
esa sí te la comerías. ¿Y que creen? Que buscó y buscó y buscó No. argumento y dijo, Pues, pues ahí no veo ningún problema. Te la comerías. Y estaba como, voy a decir que sí, voy a decir que no. Dijo, no sé, pero ahí no veo ningún problema moral. Creo que es muy difícil, ¿no? Muy sí. difícil. No vamos a decir aquí más al respecto para no juzgar a mis amigos, perdón, a mis alumnos, bueno, sí, también mis amigos, que puedan estar viendo esto y se sientan expuestos. Pero lo que hay aquí es una discusión en un nivel que puede llegar a otro. Por Sí, ejemplo, totalmente. ¿tienen valor intrínseco? O sea, independientemente de que consientan o no consientan, tienen un valor intrínseco, ¿no? Sí. Esa es la pregunta de fondo y eso es lo que no hemos sabido responder, Mm. ¿no? Y hay gente que se ha atrevido, ¿no? Tom Reagan, por ejemplo, sí, algunos animales sí tienen ese valor intrínseco, valen en sí mismos. Pensando en esto que es muy fuerte que ha dicho Kant, que todas las personas son fines, no son medios, no son intercambiables y así deben ser tratados con ese respeto y esa dignidad, así de fuerte. Ahora, ¿qué animales? Ahí están las categorías, bueno, las características que le interesan, memoria, ¿no? El uso de su racionalidad para proyectar en el tiempo, bueno, y algunas personas podrían entonces tener menos valor también por eso. Sí, ya tienes mala memoria ya. Yo estoy perdida, ¿no? Sí, sí está cañón. Pero bueno, creo que es un tema muy largo, muy amplio, también justamente conlleva tanto los derechos de los animales para los animales como los derechos humanos. Entonces es una discusión súper amplia, pero bueno, creo que cubrimos Sí. bastante. No sé si haya algo que todavía quiera decir. Estamos perdidas, ¿vale? Porque se nos va a ir el tiempo, porque tú y yo queremos seguir hablando. No, ahorita que te oigo digo, ay, sí, o sea, hay que hablar de sociedades animales, de todos los, ¿no? De los Sí, también. hormigueros y de los gorilas y de todos los animales que crean Sí. sociedad. La sociedad no es, o sí es, propiamente humana o exclusivamente humana. Ese sería otro tema muy interesante. También. No, pero vamos a dejar preguntas abiertas, Okay, ¿te parece? Vale, lo dejamos para otro. Luego me vuelvas a invitar. Claro. Bueno, muchísimas gracias, doctora, por venir. Me encantó la plática, me encantó un poquito de este conocimiento, que digo, sé que hay muchísimo más que sabe y que puede compartir, pero digo, por razones de tiempo, Sí. lo dejaremos para otra. Y bueno, muchas gracias otra vez. Gracias a ti, gracias por compartir conmigo y por confiar en que Muchísimas podía gracias. salir bien. Espero que interese. Gracias a quien Sí, nos estoy vaya viendo. a ver por su amabilidad. Sí. Sí, también. Y pues igual a quien esté viendo, tenemos otros videos ya en YouTube, en la cuenta de Mesa Redonda, por si quieren ir a verlos. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ti, gracias a todos, porque hay un gran equipo aquí. También. Gracias.